Muy buenos días, estimados estudiantes. Muy buenos días, estimados estudiantes. Qué alegría encontrarnos el día de hoy, viernes 30 de octubre del año 2020. Hoy, en el curso de Historia del Perú, vamos a hablar acerca de los gobiernos democráticos del año de 1980 y 1985, tras la caída del régimen militar. Muy bien, voy a cargar la diapositiva. Ok, señor, no te preocupes. Pero Choque no me tiene cámara. Sosa, Mesa. Muy bien. Vamos a empezar. Tras los gobiernos revolucionarios de las Fuerzas Armadas llegaron a su fin en el año de 1979 con Remigio Morales Bermúdez, quien convocó a elecciones para instaurar una asamblea constituyente y promulgar la Constitución de 1979 y posteriormente convocar a elecciones presidenciales y congresales y se instaure el nuevo gobierno en el año de 1980. Fernando Belaúnde Terry asumió la presidencia del Perú por segunda vez en las elecciones de 1980. En esas elecciones se presentaron como candidatos Armando Villanueva del Campo por el APRA, Luis Bedoya Reyes por el Partido Popular Cristiano y Fernando Belaúnde Terry por Acción Popular. Ganando las elecciones, Fernando Belaúnde Terry, asumiendo su segundo gobierno el 28 de julio de 1980. No obtuvo una mayoría en el Congreso, por eso en el Congreso se unió, hizo una alianza política con el Partido Popular Cristiano de Luis Bedoya Reyes. Soporta una dura oposición de parte del APRA y de la Izquierda Unida. Durante su gobierno o durante el retorno de la democracia, los medios de prensa retornaron a sus propietarios legítimos. Ello permite que su popularidad aumente. Asimismo, los diferentes actos de corrupción que se presentaron durante su gobierno comenzó a diluir poco a poco su popularidad. Esa falta de popularidad fue un beneficio que aprovechó el APRA y la Izquierda Unida. En el aspecto económico, desarrolló una política económica de corte liberal. El Ministerio de Economía estuvo formado por Manuel Ulloa Elías, Pedro Pablo Kuczynski, Richard Webb, Carlos Rodríguez Pastor y Juan Carlos Hurtado Miller. Hurtado Miller después se convertiría en el ministro de Economía de Alberto Fujimori. Entonces, este equipo económico tenía la misión de estabilizar la economía en el país, de regularizarla y de reflotarla. Pero a pesar de todo ello, la crisis estaba acentuada en nuestro país. Los graves problemas que se suscitó durante el gobierno de Belaúnde fue el pago de la deuda externa que comenzó a crecer considerablemente. Una crisis agraria producto de la reforma agraria. Los productos en el campo comenzaban a escasear, se comenzó a importar alimentos. Mucha gente abandonaba el campo y comenzaba a migrar a la ciudad en búsqueda de nuevas oportunidades. El problema de descapitalización de las empresas, que cada vez más estaban perdiendo capital debido a las inversiones o productos extranjeros, el crecimiento de la burocracia estatal, pensando que con el aumento de la burocracia iba a establecerse un gobierno, una política económica adecuada. Las primeras medidas que adoptó dentro de su gobierno fue disminuir la participación del Estado en la economía, que significa una economía de libre mercado, que el Estado no iba a participar y no iba a
no iba, ¿cómo se llama?, a escatimar precios, perdón, no iba a controlar precios, no iba a intervenir en las empresas, sino que las empresas iban a ser libres y determinar el precio que el mercado lo indicaba. Comenzó a reducir el gasto público, menos inversiones, menos obras, fortaleció el sector privado para poder impulsar la industria, fomentó las inversiones extranjeras, invitó a países extranjeros a que vengan a invertir en el país para darle un nuevo impulso a la economía. En 1983 ocurrió el fenómeno del Niño, un fenómeno nefasto que trajo graves problemas económicos y sociales en el país, sobre todo en el norte. El sueldo del sector público de 30 dólares mensuales aumentó a 50 dólares mensuales. Se inició la emisión inorgánica del billete, que significa billetes de papel. Se decretó una apertura a las importaciones, pero fracasaron las industrias nacionales, que significa que invitaron a las industrias a que puedan importar productos para poder abastecer a la industria y transformar esos productos y ofrecer una mejor calidad al mercado peruano. Y adoptó un nuevo patrón monetario, el INTI. Este INTI ya casi fue en las postrimerías de su gobierno. ¿Por qué? Porque ya estaba la economía, el sol estaba devaluado. Por consiguiente, era muy importante adoptar una nueva economía para poder restablecer los precios. Ello fue el INTI. En el aspecto social, existieron movilizaciones públicas y privadas y ¿cómo se llama?, impopulares. Se formó el CITE, que era el sector interestatal de trabajadores, el FEP, la Federación de Empleados Bancarios, el SUPE, el Sindicato Único de Trabajadores del Perú, con el objetivo de poder garantizar la estabilidad laboral de sus miembros. Asimismo, durante su gobierno comenzaron las acciones terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA. Ambos movimientos terroristas que hicieron mucho daño al país, pero que Belaúnde en sus inicios no lo tomó una gran importancia y los trató como un grupo de avigeos. Asimismo, se produce el conflicto en la cordillera del Cóndor en 1981 con el país vecino de Ecuador. Los ecuatorianos instalaron una base militar en nuestro territorio llamado el Falso Paquilla desde los 60. Ecuador desconoció el protocolo de Río de Janeiro de 1942. ¿Qué significa? Que en la frontera con el Ecuador, Paquilla es una ciudad ecuatoriana que está dentro de su territorio. Los ecuatorianos establecieron un nuevo Paquilla dentro del territorio peruano, indicando que será Paquilla. Por eso se le llama el Falso Paquilla. Principales obras dentro de su gobierno: instaló el Tribunal de Garantías Constitucionales en Arequipa, reformó el Código Civil, creó una unidad monetaria denominada el INTI, se extendió a las centrales hidroeléctricas del Cañón del Pato y Machu Picchu. En su quinquenio se construyó cerca de 23.000 aulas escolares, se edificaron los penales de Canto Grande y San Jorge y entró en funcionamiento el Ministerio Público. Ya al final de su gobierno, en 1985, su popularidad comenzaba a decaer y solo alcanzó un 5%. Ello producto de la crisis económica, producto de los actos de corrupción. Entonces, en las elecciones de 1985 se presentan como candidatos Alan García Pérez por el APRA, Alfonso Barrantes por Izquierda Unida, Luis Bedoya Reyes en la Convergencia Democrática y Javier Alba Orlandini por Acción Popular. Se llevan las elecciones en 1985 y uno de los candidatos sorpresas es el joven Alan García Pérez, discípulo de Víctor Raúl Haya de la Torre. En 1978, Haya de la Torre convocó a Alan García para que integre la plancha aprista. Es así que se convirtió en congresista de la Constituyente en 1978, luego fue diputado aprista en 1980
y en 1985, junto con Villanueva del Campo, logran acceder al secretario general del APRA e inscribir su candidatura para las elecciones de 1985. Es así que al final del gobierno de Belaúnde, en una inflación inalcanzable, devaluación monetaria, déficit fiscal, en el terrorismo, Sendero Luminoso y el MRTA comenzaban a acentuar más sus ataques a la población. El narcotráfico se asoció al movimiento revolucionario, al Sendero, a los terroristas y actos de corrupción. Es por esa razón que al final de su gobierno solo alcanzó un 5% de popularidad. Se convoca a elecciones generales en 1985 y el APRA y la Izquierda Unida alcanzaron la mayoría de votos. En este caso, la Constitución del 79 establecía que si dos o tres partidos políticos empataban en votos, automáticamente se daría la segunda vuelta electoral entre los candidatos que tuvieran mayor votos. ¿Correcto? Pero, para sorpresa de muchos, Barrantes Lingán renuncia a la segunda vuelta electoral y automáticamente se le otorga el triunfo a Alan García Pérez. Alan García Pérez asume la presidencia del Perú el 28 de julio de 1985. Dentro de sus primeras medidas es adopta un modelo heterodoxo, un modelo desordenado. Impulsa los sistemas populista, demagógico, intervencionista. El Estado asumió el control de la economía. Limitó el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones. ¿Qué significaba? De todo lo que exportaba el Perú al extranjero, de toda esa cantidad de dinero, solo el 10% iba a ser destinado para el pago de la deuda externa. Esa decisión política nos llevó a que el Fondo Monetario Internacional nos calificara como un país en riesgo y que ninguna empresa internacional o ninguna transnacional pueda invertir, asimismo no poder acceder a ningún préstamo internacional. Ello generó que el Perú sea declarado por el Fondo Monetario Internacional país inelegible, se cerró el acceso a nuevos créditos internacionales, espantó la inversión extranjera. El Perú es considerado un país de riesgo crediticio. Asimismo, García Pérez aumentó el sueldo de empleados e incrementó el sueldo mínimo. Aumentar el poder adquisitivo comenzó a subsidiar los productos de primera necesidad. Entonces, ¿qué significaba? García Pérez creía o especulaba de que si se aumentaba el ingreso monetario de los trabajadores, ello haría que los trabajadores o las personas comenzaran a comprar más y que la economía comenzara a girar. Pero esa idea económica le trajo un gran revés a Alan García. Asimismo, para combatir al dólar internacional, creó el dólar book, la moneda única de cambio, un dólar más barato subsidiado por las importaciones. El objetivo era aumentar la producción y generar el empleo. Pero ¿qué es lo que pasó? Favoreció un grupo de empresarios, ese grupo de empresarios eran conocidos como los 12 apóstoles. Impulsó una política de evaluaciones, aplica el cambio de moneda, 1.000 soles, un inti. Durante su gobierno se descubre Camisea, ¿correcto? Se descubre el gas natural en Camisea y quien descubre eso, la firma Shell. Pero no se realiza ningún tipo de trabajo, porque mire, estamos hablando de 1900, prácticamente 86, ponle, 85, 86, donde se descubre el gas de Camisea, y recién en el año 2004 Camisea es una realidad, los proyectos es una realidad y comienza a llegar el gas natural a los hogares. Mira, después de cuántos años. El punto de quiebre en el gobierno de Alan García fue la estatización de la banca y la crisis que comenzaba a agudizar y golpear el país. El 28 de julio de 1987, Alan García anunció la estatización de la banca. Este anuncio generó una gran controversia entre el grupo de banqueros.
Asimismo, esta estatización, esta propuesta, más que propuesta, acción política, generó que los banqueros se asociaran y formaran el partido político FREDEMO, Frente Democrático Moralizador, a raíz de la excitación de la banca, y aparecen líderes como Mario Vargas Llosa y Bedoya Reyes. La propuesta y este partido político propone una economía neoliberal, ¿correcto? Comienza a agudizarse la inflación en el país y comienza a elevarse el precio de los productos. La estatización de la banca trajo como consecuencia que muchas empresas que invertían en el Perú escaparan, se fueran, se llevaran su capital. Ello comienza a generar especulaciones y por consiguiente comienza a elevarse el precio. El alza de los precios en el año de 1988 se vuelve insostenible. Los precios aumentan en 1722%. En el 89 aumenta el 2.775% y en el 90 el precio ya superaba los 4.541% de inflación. O sea, ya no era una inflación, era una hiperinflación. El pan subió el precio del 75%, el azúcar al 68%, el pollo al 50%. ¿Qué significaba? Decir, hoy el pollo en ese entonces costaba, un ejemplo, 5 soles el kilo, automáticamente se disparó a 10 soles el kilo. El pan que costaba 10 céntimos se disparó ya a 20 y 30 céntimos. Y aparte de la inflación, los productos comenzaban a escasear. Los productos comenzaban a escasear. La respuesta de los economistas o del Ministerio de Economía que asesoraban a Alan García fue que ante esa escasez económica, ante esta escasez económica, mira, comenzaban a escasear los productos básicos, el azúcar, la leche, el aceite, el querosene. La gente hacía largas colas para poder abastecerse de esos productos y conseguir los alimentos, pero eran racionados. Asimismo, la respuesta del gobierno para detener a los terroristas fue la creación de un comando paramilitar que estaba fuera de la ley, llamado el Comando Rodrigo Franco, vinculado al gobierno, que tenía como objetivo, aparte de eliminar a los líderes terroristas, eliminar a todas aquellas personas que estaban en contra del gobierno de García. Entonces, en el aspecto social se creó la Policía Nacional del Perú, eliminando lo que es la Guardia Republicana y la Guardia Civil. Se crea el Ministerio de Defensa, siendo Agustín Mantilla el primer ministro de Defensa. Los atentados terroristas de Sendero Luminoso aumentan considerablemente. Asimismo, es en ese año donde García, mira, Alan García comienza en una conferencia de prensa, dice un mensaje fuera de contexto. Dice, en un discurso partidario en Ayacucho, Alan García le dijo a sus partidarios que admiraba el coraje y la mística de los miembros de Sendero Luminoso y que los apristas deberían aprender de ellos. Ello trajo como consecuencia que la población comenzara a protestar y decir que cómo Alan García iba a admirar a grupo tan sanguinario que comenzaba a asesinar y a matar gente. La fuerza, ante el aumento de Sendero Luminoso de los grupos terroristas en las universidades, las Fuerzas Armadas toman todas las universidades para poder garantizar la seguridad. Se crean los comités de defensa conocidos como los ronderos, que tenían el objetivo de luchar acá están los ronderos de imagen, contra los terroristas. Se ordena la ejecución extrajudiciales de los amotinados del Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, penales que se amotinaron y se cometen los crímenes de lesa humanidad en Acomarca, Pucayucu y Cayara.
La respuesta del Ministerio de Economía ante los graves problemas económicos que se suscitaban en el país era comenzar a, lo que se llama la famosa maquinita, comenzar a sacar billetes de mayor denominación para poder paliar y contrarrestar el incremento de la devaluación. En 1985 existían billetes de 10 intis, 50 intis y el más alto 100 intis. En el 86, cuando la crisis comienza a ser más severa, agudizarse, crea billetes de 500 intis, 1000 intis y 5000 intis. Mira, 5000 en matemáticas es una gran cantidad y 5000 intis llegó a valer lo que es 50 céntimos en la actualidad. En el 88 comienza nuevamente la crisis, comienza a golpear la economía y lanzan monedas con denominaciones más altas. 10.000 intis, 50.000 intis, 500.000 intis y 100.000 intis. Denominaciones altas, ¿correcto? Ya en 1990, en las postrimerías de su gobierno, ante toda la crisis económica tan fuerte, lanza denominaciones monetarias muy elevadas, 1 millón de intis y 5 millones de intis. Que cuando viene el cambio de gobierno entre Alan García y Fujimori, esta cantidad de dinero se devalúa y 1 millón de intis llega a valer un sol y 5 millones de intis llega a valer lo que hoy es 5 soles. Entonces, en lo político, el APRA, Alan García, 35 años, ¿correcto? En el aspecto social, nace el movimiento Fredemo para contrarrestar la estatización de la banca. Alan García reprime los motines en los penales en forma violenta, aumenta los actos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, crea las rondas campesinas con el objetivo de contrarrestar el avance terrorista, crea la Policía Nacional del Perú, el Museo de la Nación, se inicia el proyecto Chavimochi, un proyecto de irrigación de gran envergadura en el norte del país. Comienza el proceso de regionalización, donde se establecen 12 regiones. Este proceso de regionalización de Alan García recién ve luces en el gobierno de Alejandro Toledo. Se fuga, capturan a Víctor Porlay Campos, pero se fuga del penal del Lurigancho a través de un túnel y comienza a construir el tren eléctrico. Un tren eléctrico lleno de corrupción, lleno de pago de favores políticos que recién en el gobierno de Alejandro Toledo se comienza nuevamente a tratar de promover este proyecto. Aplica una política económica heterodoxa, la moneda comienza a devaluarse. Para poder contrarrestar eso, crea monedas de mayor denominación, crea el dólar MUC para contrarrestar el dólar norteamericano, creando un gran hueco en la economía peruana, comienza a subsidiar productos. Con todas las exportaciones que realiza el Perú al extranjero, solo con el 10% comienza a pagar la deuda externa internacional. Ello, frente al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, nos pone como un país en riesgo, un país inelegible, y intenta estatizar la banca. Las consecuencias del gobierno de ABA. Los precios se multiplicaron en un promedio de 22.000 veces. Los números de familias pobres se triplicó del 16% al 45%. En 1990, los trabajadores con sus salarios podían comprar la mitad de lo que compraran en 1985. 1 de cada 2 niños escolar tenía desnutrición crónica. 7 de cada 10 peruanos estaban subempleados y 1 millón de puestos adecuados al trabajo se perdieron. Los agricultores y campesinos peruanos se empobrecieron porque la producción cayó un 13%, mientras que la importación de alimentos aumentó un 48%. Todas nuestras exportaciones cayeron 16% en términos reales. Se perdieron más de 124 millones de horas hombres por las constantes huelgas que habían en su gobierno. Se entregó más de 2.274 millones en subsidio a través del dólar MUC.
Muchos apristas y amigos de Alan García se beneficiaron con este dólar MUC, porque el Perú fue el único país en la región que vendía dólares a 30 centavos de dólar. A 30 centavos. La deuda externa de 13 millones de dólares aumentó a 20 millones de dólares, a 20.000 millones de dólares. Perdón. En su afán de protagonismo y liderazgo, Alan García dijo que pagaría solo el equivalente al 10% de las exportaciones por de la deuda externa y, en verdad, hasta el 30%. El Perú se volvió inelegible para nuevos créditos internacionales. Desaparecieron reservas internacionales. El Banco Central de Reserva del Perú perdió alrededor de 105 millones de dólares en reservas. No se sabe qué pasó, a dónde se fue. La inflación de los 5 años de gobierno aprista, aquel que dijo gobernar, para los más pobres alcanzó una cifra de 2.178.482%. Entonces, como podemos ver, el gobierno de Alan García fue un gobierno nefasto, fue un gobierno que llevó al Perú a una crisis económica enorme. Pero a pesar de todo ello, los peruanos, cuando Alan García regresa al país, nuevamente vuelven a votar por él y lo eligen presidente del Perú. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Soy todo oídos. Entonces, si no hay dudas, por favor, enciende tu cámara para tomar la evidencia el día de hoy. Cámara encendida, Adriana López. Sonrisa a la 1, a las 2, a las 3. Muy bien, chicos. Te mando entonces un gran abrazo a la distancia. A ver, pórtate bien y nos reencontramos ya el día lunes. Bye, bye. Buen fin de semana.